inicio de adoración, ¿verdad? De ese tiempo de adoración nos bendijo tanto, nos recargó las baterías, nos alineó con el Espíritu Santo y nos hace saber que Dios está aquí. En esta mañana, tarde ya, con el frío siento que es temprano, pero realmente no, ya es más tarde. Pero esta tarde quiero hablarte de un tema que tal vez no escuchas normalmente, este tipo de título, pero el tema de lo que quiero hablar contigo en esta mañana es el de universos paralelos. Hola Yoyo, qué bueno que nos escuchas. Universos paralelos. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el entonces gobernador de la provincia de Judea, Jesús le dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le contestó: ¿y qué es la verdad? E inmediatamente se dio la vuelta, le dio la espalda y se fue. A Pilato no estaba interesado en escuchar qué era la verdad para Jesús. No estaba interesado en tu respuesta. Pilato estaba interesado en su carrera política. Estaba interesado en tener calmada esa multitud de religiosos judíos que querían crucificar a Jesús. Quería mantener su gobierno en paz. La verdad que Jesús quería revelarle a Pilato era una verdad universal que Pilato no alcanzaba a comprender, y era cómo Jesús estaba ahí en ese momento reconciliando el mundo entero material con el mundo espiritual. ¿Qué es la verdad? ¿Te has preguntado? No queremos filosofar mucho aquí, pero tenemos que entender lo que es la verdad. Verdad, de acuerdo a la definición de diccionario, es aquello que corresponde a la realidad. Y bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a creer que la realidad consiste únicamente en un mundo que vemos, que tocamos, que podemos escuchar, porque nuestra capacidad de observar está limitada a nuestros sentidos físicos. Esa es nuestra realidad. Pero a esto se le llama percepción. Lo que tus sentidos te hablan y te dicen te ayuda a interpretar lo que es la realidad para ti. Esto es tu verdad, esto es tu realidad. Sin embargo, la realidad abarca mucho más que lo que tú puedes percibir, lo que puedes ver. Podemos ver en la Biblia cómo constantemente se nos enseña de un tema en particular, y nos está diciendo la palabra de Dios: la realidad es mucho más de lo que ves. La realidad comprende un mundo espiritual y un mundo material. Un mundo material que surgió allá en un origen espiritual únicamente. Lo material viene de lo espiritual. Es lo que continuamente nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros, seres acostumbrados y tan cómodos en un mundo material, que nos aferramos a este y le decimos: tú eres mi realidad, te puedo tocar, te puedo ver y me da seguridad. Pero inclusive a muchos creyentes nos cuesta trabajo entender o creer esta realidad espiritual y el efecto que esta realidad espiritual tiene en nuestra vida. ¿No es cierto? A veces luchamos. Por eso podemos ver tantas iglesias con tantas denominaciones que enfatizan cierta característica, porque no estamos muy seguros de estas otras. Aunque los pueda decir la Biblia, no, pero eso ya no existe. Eso ya pasó, eso era antes. Porque luchamos en esta realidad, en mi hoy. ¿Cómo funciona este mundo espiritual? Pero la Biblia nos habla de dos mundos. Para muchos creyentes, la espiritualidad es simplemente seguir una serie de reglas, una serie de conductas morales, para que al final de mis días, cuando yo muera, pueda ir con Dios. Pero la Biblia habla de una espiritualidad mucho más profunda. Te habla que estos dos mundos o universos, el mundo material y el mundo espiritual, no son paralelos, sino que coexisten. Viven al mismo tiempo, o vives al mismo tiempo en estos dos universos: la realidad espiritual y la realidad material. Y Dios quiere que vivas al 100 en estas dos realidades. Sí,
esto puede representar un obstáculo para poderlo creer y para poderlo ver. Sin embargo, la Biblia nos motiva a echar mano de estas verdades espirituales. Ángeles, demonios, Espíritu Santo, cielo, infierno, poder de la oración, ayuno, la fe, la palabra de Dios, todas estas son realidades espirituales. Y nosotros, como discípulos de Jesús, no debemos ignorarlas. Déjame leerte el texto del día de hoy. Cuando Jesús resucitó, Él esa misma mañana en que resucitó, se apareció a sus discípulos primero que nada. Y dice la palabra en Juan 20, del 24 al 29, que se apareció a varios de sus discípulos, pero en el 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, tenía un gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Basado en toda la experiencia que no tan solo Tomás, sino todos los discípulos habían tenido con Jesús. 3 años de caminar con Jesús, viendo milagros, escuchando a Jesús hablar estas maravillas del reino, estos secretos del reino de los cielos, resucitando a los muertos, caminando sobre el agua. Les había dado suficiente evidencia de que el mundo espiritual es real, y la prueba máxima fue su resurrección. El hecho de que Jesús venciera la muerte les estaba comunicando: el mundo espiritual es real y es más poderoso que el mundo material que vivimos. Este mundo material es temporal, pero el mundo espiritual es eterno. Nuestra fe no es una fe ciega. Este mundo espiritual en el que creemos, lo hacemos porque tenemos evidencia. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tal como está registrada en los evangelios, es nuestra evidencia de un mundo espiritual, basado en nuestra fe y en principios espirituales que vamos a ver. Pero te quiero invitar en esta mañana, otra vez esta tarde, ¿por qué no oramos juntos? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile conmigo: Señor, yo te pido que ayudes mi incredulidad, que abras mis ojos a tu reino espiritual y cambies mi vida por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, no necesitas hacer una oración muy grande. Puedes ser bien concreto en lo que necesitas cuando hablas con Dios. Los científicos en los últimos 50 años han teorizado sobre posibles realidades paralelas, y les llaman universos paralelos, basados en estudios en el campo de la física de las partículas más pequeñas. Cuando las observan, se encuentran con que tienen comportamientos muy diferentes a los que imaginaban. Estas partículas sugieren, o su comportamiento sugiere, que pueden estar en diferentes partes o lugares en un mismo tiempo. También consideran los científicos que estos mundos paralelos, o estos lugares paralelos donde las partículas pueden estar, están conectados por una especie de cuerda de energía. Por lo que entonces estos mundos no serán tan paralelos, ¿verdad? Si están conectados. Pero estos nuevos
descubrimientos de las partículas subatómicas llevan a estos científicos a considerar posibilidades que antes decía la ciencia no es posible. Ahora ya creen que puede ser posible. Narra la historia que un grupo de científicos dedicó su vida a explorar y ascender una montaña, una gran montaña. Con gran esfuerzo y después de mucho tiempo, finalmente llegaron a la cima. Emocionados de haber llegado al lugar donde todas las respuestas estarían a su disposición, cuando llegaron a esa cumbre, sorprendidos los científicos encontraron a un grupo de teólogos que ya estaban allí. Los teólogos habían estado reflexionando sobre esas mismas preguntas desde hacía siglos. Esta metáfora simplemente trata de decir que la ciencia, con pasos lentos, está descubriendo la realidad que Dios ya nos había revelado en su palabra. Los padres de la ciencia, por si no lo sabías, como Galileo, Newton, Francis Bacon, Descartes y muchos más, eran creyentes. La ciencia se originó a través de la fe. Estos cristianos iniciaron una búsqueda del entendimiento de la realidad física, no por ser ausente esta realidad de una realidad espiritual, sino que reconocían que ambas realidades estaban conectadas. Por ejemplo, hay dos teólogos muy importantes en el cristianismo. Uno de ellos fue Tomás Aquino, y él vivió en el siglo IV, como 325, 350 años. San Agustín, 350 años después de Jesús, y escribió un libro que se llamó La ciudad de Dios. Y mira cómo él escribe respecto de estos dos mundos, de estos dos universos. Él dice: dos amores fundaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, fundó la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo fundó la ciudad celestial. Otro teólogo llamado Tomás Aquino, él vivió en el siglo XIII y escribió lo siguiente: el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la naturaleza divina. Es más que evidente a través de la historia y del caminar con Dios que el hombre se ha dado cuenta de que estos dos mundos están presentes. Pero ¿cómo podemos tú y yo entender y vivir? Mientras estamos en este mundo material, también podemos entender y vivir en ese mundo espiritual. ¿Cómo nos dice la palabra que lo hagamos? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que ese mundo espiritual es real? La palabra de Dios nos habla en Hebreos 11:1 y nos dice: es a través de la fe. La fe, dice de acuerdo a la carta a los Hebreos, demuestra la realidad de lo que esperamos. Otra vez esa palabra realidad. La fe demuestra, prueba la realidad espiritual que esperamos, y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así como los ojos físicos, para poder ver, necesitan de la luz, si sabes. Si no hay luz, no puedes ver. De la misma manera, la luz espiritual que te permite ver el mundo espiritual es la palabra de Dios. Esta visión espiritual que trae convicción de la realidad espiritual se le llama fe. La fe de la que habla Jesús es la realidad espiritual. El mundo, otra vez te repito, el mundo natural es temporal, pero el mundo espiritual es eterno. ¿Qué sucedió con Tomás? ¿Qué estaba sucediendo con este apóstol? De acuerdo con Juan 20, los discípulos le habían dicho a Tomás: Jesús resucitó, Jesús está vivo. Y él decía: no, si no lo veo, si no lo toco, no lo creo. Pero Tomás había caminado con Jesús por más de 3 años. ¿Qué estaba sucediendo? Yo sé que tal vez en tu caminar, como en el mío, hemos tenido nuestras luchas. Hemos tenido estas
estos debates entre mi mente y en mi corazón. Si existes, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si existes, Dios, ¿por qué no puedo lograr aquello? Señor, ¿qué no te das cuenta de lo que estoy viviendo? ¿Qué no te das cuenta que mi mundo material me está negando tu existencia? O cuando menos que no estás de acuerdo con lo que yo quiero. Y Jesús, en lugar de venir a reclamarle, en lugar de decirle muchas cosas, ayudó su fe y le dijo: ven, toca mis manos, toca mi costado, soy yo. Pudo comprobar, pudo conectar, le ayudó Jesús a conectar a Tomás ese mundo espiritual con el mundo natural. Y por eso puedes ver cómo tantos discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida por Jesús, porque tenían esa convicción: no importa lo que pase en este mundo, yo sé que este mundo espiritual está ahí para mí. Yo sé que algo tiene Jesús para mí y que va a estar mejor de lo que puedo experimentar aquí en la tierra. La fe te permite ver este mundo espiritual, y todos necesitamos, porque cuántas veces no nos aislamos en la falsa seguridad de un mundo espiritual, o el dinero, o el trabajo, o esta otra circunstancia te da una seguridad, pero tú sabes que eso no dura mucho. ¿Cómo puedo verlo? Hay un pasaje que siempre me llamó la atención en la Escritura, cuando en Primera de Reyes capítulo 6, este profeta va con su siervo Giezi, se llama el siervo, y está aterrorizado el siervo porque se dan cuenta que están rodeados de un ejército que quería capturar a Eliseo y lo querían matar. Sin embargo, Eliseo, el profeta, le dice a su siervo: no temas, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo decía: ¿de qué estás hablando? Porque yo veo aquí un ejército, una multitud que viene a acabarnos. Y la respuesta de Eliseo fue una oración y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Y esta es la oración de los pastores, y esta es la oración de las mamás, y esta es la oración de los padres, esta es la oración de alguien que está orando por su vecino: abre, Señor, los ojos espirituales de mis hijos, de mis amigos, para que te puedan ver. Hizo esta oración Eliseo y sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, y vio que estaban rodeados de una gran multitud, dice la palabra, de carros de fuego. Hay un mundo espiritual que tiene el propósito de cumplir la voluntad de Dios y que tú puedas participar en ella a través de la fe. Es a través de la fe como puedes accesarla, como puedes ser fuerte, como puedes enfrentar la vida. La verdad de la palabra y el Espíritu Santo te revelan que la realidad espiritual sobre quién eres y qué tienes como heredero y partícipe de la naturaleza espiritual de Dios. Pedro, el apóstol, le decía a su iglesia de la siguiente manera, en Primera de Pedro 2 y 3: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Pero hay una lucha, ¿sabes? Hay una lucha espiritual. Tenemos que entender ese mundo espiritual. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de estos temas como lucha espiritual, y vas a estar danzando allá, ungiendo los cerros y empezando a hacer gritos y danzas y cosas raras, ¿no? Pero la lucha espiritual no es así. La palabra de Dios no la revela de esa manera. Hay una revelación en la palabra que nos advierte que sí hay una lucha espiritual. Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos textos no son muy comunes más que en ciertas denominaciones de iglesia donde se enfatiza mucho este tipo de tema, ¿no? La guerra espiritual. Pero, por ejemplo, el teólogo C.S. Lewis dijo lo siguiente respecto de la guerra espiritual: hay dos errores que cometemos
iguales y opuestos en los que nuestra raza puede creer respecto a los demonios. Yo creo que era mexicano para cómo se expresó en esta manera. Pero bueno, dice, uno de ellos, de los errores, es no creer en la existencia de los demonios. Y el otro error es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Este mundo espiritual es real. Estas potestades y fuerzas de maldad son reales. Ahora, te quiero decir, por ningún motivo creas que el enemigo tiene el mismo poder que Dios. De ninguna manera. Y esto estuvo bien aclarado cuando en la cruz ese enemigo fue vencido. Dice la palabra en Colosenses 2, del 14 al 15. Él, hablando de Jesús, anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. De acuerdo con la palabra, en Dios hubo ese poder para derrotarlos. Ya están derrotados, no es que los va a derrotar. El enemigo ya fue derrotado. Ahora te quiero decir una cosa, lo único que queda es el cumplimiento de los tiempos. ¿Sabes para qué? Simplemente para que se revele qué lugar elegimos, del lado de Dios o no del lado de Dios. Eso es todo lo que falta, que manifiestes de qué lado estás. ¿Y qué del poder espiritual? ¿Existe acceso a mí para poder espiritual o es solamente poder de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo opera este mundo espiritual y cómo tiene efecto en este mundo natural? De acuerdo con la palabra, hay poder espiritual para todo aquel que cree. Les platicaba la reunión pasada que la carta a los Efesios nos revela claramente quiénes somos y qué tenemos como herederos, como hijos de Dios. Muy claramente nos lo dice. Efesios 1 del 19 al 20 habla de este poder y dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Hay poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Depende de ti? No, depende de Él, ya está hecho, pero lo obtienes a través nuevamente de la fe. Cree. Este tema ha sido de mucha controversia, yo lo sé, yo no puedo evitar hablar de estas cosas, las controversias de la iglesia, porque indudablemente ha habido muchas divisiones, indudablemente ha habido muchos abusos, ha habido falsos maestros que dicen este es el poder de Dios y falsifican o venden promesas y poderes simplemente por objetivos materiales. Sin embargo, si existe un billete falso, ¿quiere decir que todos los billetes son falsos? ¿Verdad que no? Si falsifican un billete de a 100, no quiere decir que todos los billetes de a 100 son falsos. De la misma manera, el que alguien quiera falsificar el poder de Dios, como trata de hacerlo continuamente el enemigo, te trata de falsificar los dones y los regalos de Dios, te falsifica el sexo con un tipo de sexualidad que no corresponde al diseño de Dios, te falsifica el matrimonio con un tipo de matrimonio que no corresponde al diseño de Dios, te falsifica también los poderes del reino para engañarte y para darte más ambición por cosas materiales. Sin embargo, dice la palabra en Hechos 2: y recibirán poder y me serán testigos. ¿Lo crees? ¿Crees que ese poder hay en tu vida? Y puede transformarte a ti primero, tu manera de pensar, tu manera de sentir, y puedes vencer finalmente la tristeza, puedes vencer el resentimiento, la falta de perdón, puedes vencer aquellas cosas
que comúnmente atacan al ser humano? Porque te quiero decir algo, el enemigo no está buscando acabar con tu salud o con tu dinero o con ciertas cosas que amas. Él quiere acabar con tu fe y Él quiere acabar con tu salvación. Eso es lo que Él persigue y usa de aquellos medios en los que tú confías. Usa aquellos medios en los que tú crees y depositas tu confianza. La Biblia subraya que el mundo espiritual y material no son realidades separadas, sino que son dimensiones de una misma realidad y un plan divino para tu vida. Dios está continuamente interactuando con su creación, con sus hijos. Los seres humanos están llamados a vivir en esta conexión de este mundo espiritual y aterrizándolo en el mundo natural. Dice la palabra en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La hija de Dios, el Hijo de Dios, vive en poder y en autoridad en esta dimensión, en este terreno, en este mundo natural. Porque no vive con los ojos puestos en el mundo natural únicamente, sino en el reino al que Dios nos llamó a vivir. Yo te quiero invitar en esta tarde a que creas, a que crezcas en tu entendimiento de este mundo espiritual. Que no vivamos aislados en un mundo espiritual. No solamente somos seres espirituales. Sí hay a veces cuando se cae en ese error y está uno como viviendo, flotando, ¿verdad?, en el cielo, y te desconectas de tal manera que no tienes contacto con la gente allá afuera y te dicen, ¿qué le pasa a esa persona? No le entiendo y no me entiende. Tenemos que estar en los dos mundos, con los pies bien plantados, sensibles a la necesidad de la gente que no conoce a Dios, pero bien parados en el mundo espiritual, en el reino de Dios, para que tú seas influencia de ellos y ellos no sean influencia para ti. Pero para que seas influencia tienes que tener contacto, tienes que tener empatía, tienes que tener amor por un mundo perdido. No puedes aislarte y vivir, ¿verdad?, en un convento de tal manera o en una iglesia encerrada que nada más vive alabando a Dios pero no amando lo que Dios ama. ¿Cómo le hacemos para vivir en estos dos mundos? Yo te quiero invitar a que te sumerjas en el buscar y en el crecer de la instrucción de la palabra para cambiar tu percepción de la realidad. Nuestra percepción tiene que cambiar, tu manera de pensar y tu manera de ver la vida. Permite que Dios trate con tus dudas, permite que Dios trate con tus temores. ¿Cómo puede tratar si yo no lo abro, si yo no le hablo? ¿Tú hablas con Dios? ¿O simplemente repites oraciones? Hablar con Dios es darle esa transparencia y decirle lo que sientes, lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Señor, me siento triste, no me salieron las cosas como quería y estoy enojada contigo, ¿sabes? Estoy enojado contigo. Ábrele tu corazón, empieza a conversar con Dios. Entra a ese mundo espiritual, vive la realidad espiritual. No hagas las cosas por cumplir. No es una lámpara maravillosa que nada más concede deseos. El mundo espiritual es tener relación con una persona, con la persona de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Permite a Dios entrar a tu vida. Deja de tratar de controlar. Deja que Dios tome el control. Cuando uno vive para controlar, está queriendo tomar el lugar de Dios y no estás teniendo fe en el Señor. Deja tus cargas a Dios. Deja que Él controle. Rompe la barrera de la incredulidad y entra en la dimensión de Dios. Cree, tan solo cree. ¿Quieres decirle al Señor? No necesito ver tus heridas, no necesito tocar tu cuerpo, no necesito que me hagas un milagro, porque el milagro más grande ya lo hiciste. Creo en tu palabra, creo en tu amor y creo en tu poder. Creo que tu espíritu vive en mí y me lleva a vivir de una manera diferente, una conciencia diferente. Enséñame tu verdad. Todos hemos tenido una experiencia distinta en nuestro caminar,
y nuestro encuentro con Dios. El anhelo de Dios es tener contigo un encuentro constante y continuo, que puedas verle cara a cara, que puedas sentirlo en tu vida. Pero eso depende tu relación con su palabra, la que alimenta tu fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero orar contigo en esta mañana para pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales. No sé si has tenido tus luchas en poder creer, pero yo te quiero animar en esta mañana a que no te sientas sola, a que no te sientas solo, a que invites a Dios. El Señor dice: pruébame ahora, y lo dice para con el diezmo, pero es como un reto para que entres en un mundo espiritual, no confiando en el mundo natural. Cuando tú, por ejemplo, diezmas, es una gran prueba que tú haces en tu confianza, en depositar tu confianza de las cosas materiales a la fe en el proveedor espiritual que es Dios. Yo te quiero invitar en esta tarde a que le digas al Señor: Padre, en esta tarde te pido que abras mis ojos espirituales, que me ayudes con estas luchas que he tenido, Padre, que he llegado hasta cierto punto, Señor, pero aún confío en mi mundito, aún lucho, Señor, y me da miedo, y temo por mis finanzas, y temo por mi salud, y temo por mi familia, y me controla el temor porque no he podido soltar y creer que tú estás en control, que tú me amas y que eres dueño de todo el oro y de toda la plata, que tú eres dueño de todos mis días, que los conoces uno por uno y que ni un pelo cae de mi cabeza si tú no lo permites, Señor. En esta tarde yo te pido, Señor, abre mis ojos, porque quiero verte, no con mis sentidos naturales, sino con mi corazón. Quiero verte con mis ojos de la fe, Padre. Despiértame, Señor, y ayúdame a incrementar esta hambre por ti, Señor, a desear, Señor, tu presencia, a desear, Señor, tu palabra, a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. No quiero ser igual. Ayúdame, Señor. Gracias porque me estás escuchando.